Anabel, quisiera saber su postura ante todo lo reciente conocido en el caso COSAVI. Bueno, creo que en este caso que se hizo público desde el pasado mes de mayo, obviamente hay muchas preguntas, que todavía no tienen respuesta y principalmente creo que debemos seguir siempre señalando y acompañando la preocupación que tienen todas las víctimas de esta estafa, que por ellos, justamente al hacer público a través de las redes que no les estaban permitiendo el acceso a su dinero, fue que se conoció, a pesar de que después se supo que desde el mes de marzo supuestamente la fiscalía ya estaba en un proceso contra estas cooperativas y por lo tanto creo que nunca debemos perder de vista acá que el centro, lo más importante debería de ser siempre el tema de la afectación a las víctimas de esta estafa. Claro, luego el manejo ha sido tan cuestionable, ¿verdad? Porque no es posible que en el pasado mes de julio se haya dicho que ya se había capturado en Panamá a esta persona, cuando luego la semana pasada resulta que aparece capturado por las autoridades de Honduras y ya la misma Fiscalía panameña ha desmentido al gobierno salvadoreño y a la Fiscalía diciendo que en julio nunca hubo una captura. Entonces, ¿qué oculta el gobierno y las autoridades al manejar este tema de esa forma? Solo levanta todavía más alarmas y a esto se le suma también el tema de que se sabe que esta institución ha financiado eventos de alcaldías de Nuevas Ideas. Además, también fue financista de este partido en la campaña del 2021. Por lo tanto, acá la población merece respuestas, merece que esto sea manejado de forma transparente, pero sobre todo también los afectados y las afectadas. En otro tema, recientemente se hizo una nueva filtración de datos, en este caso fue el IS. Pues se filtraron varios salarios, entre ellos el director del Banco Central de Reserva, con salarios bastante cuestionados por algunos salvadoreños. ¿Qué opina acerca de esta nueva filtración de datos? Bueno, hay que decir que acá se aplica un dicho, ¿verdad? El que calla otorga, y al menos nadie de las autoridades o incluso de los funcionarios que están siendo cuestionados por esos salarios exorbitantes, sobre todo cuando hay perfiles que no cumplen con los requisitos que la misma ley manda, hablando específicamente del caso del Banco Central de Reserva, obviamente quiere decir que es verdad, porque si no han salido a desmentirlo, obviamente es porque es así. Me parece realmente una ofensa al pueblo salvadoreño cuando este gobierno se ha negado, este gobierno inconstitucional se ha negado en revisar y siquiera el salario mínimo desde el año 2021 no tiene un incremento y la gente hoy por hoy no tiene para cubrir el costo de la vida. Y a la par vemos este tema con unos salarios exagerados, la verdad que es una ofensa para el pueblo salvadoreño y debería en este caso hacerse realmente un reordenamiento, una valoración de las escalas salariales en el caso del sector público, que es el que se paga obviamente con el dinero de la población a través de sus impuestos. Y lo otro que también hemos visto de algunas instituciones que también son muy cuestionadas porque también se lucran del dinero de la gente, como es el caso de las AFP. Y por lo tanto, me parece realmente una acción condenable, ¿verdad? Porque no es posible que en un país como el nuestro tengamos esa diferencia o digamos de salarios elevadísimos contra salarios que ni siquiera alcanzan para cubrir la canasta básica, que es lo que vive la mayoría del pueblo salvadoreño. Recientemente el presidente Bukele salió en la revista Time. En esa revista él mencionó que no iba a buscar un tercer mandato, que no se iba a reelegir. Mire, a una persona mentirosa y que ha quedado en evidencia de manera reiterada con sus contradicciones, y eso que hasta en publicaciones de las redes sociales que siempre son las que le condenan, ¿verdad? Lo mismo decía hace algunos años de que no era posible la reelección en el país porque la Constitución la prohibía, y lo vemos ahí en un periodo inconstitucional que empezó el pasado 1 de junio. Por lo tanto, no se le puede creer, ¿verdad?, que vaya a cumplir con eso, cuando además hemos visto que han acomodado el Estado, la institucionalidad, justamente con la intención clara de mantenerse y perpetuarse en el poder. Entonces, eso, como decimos, no se le puede creer, es alguien mentiroso que le ha mentido al pueblo recurrentemente y le sigue mintiendo. Eso por un lado. Y lo otro, hay que recordar que el régimen de excepción, nosotros hemos tenido una posición categórica con ese tema desde el inicio, no obedece a una política de seguridad ciudadana. El tema del régimen de excepción es una herramienta que utiliza este gobierno inconstitucional, esta dictadura, para mantener en temor y en control social a la población
población, esperando que esta no se manifieste y no se pronuncie. Yo reconozco a la población, al movimiento social, a las diferentes expresiones organizadas de nuestro país, que a pesar de esa amenaza permanente, a pesar de que en El Salvador nuevamente existe persecución por opinar diferente al gobierno de turno, ellos se han mantenido en resistencia y este 15 de septiembre no es la excepción. Desde el 2021 el movimiento social ha salido a las calles y en este caso nosotros como partido pues nos sumamos, dando el reconocimiento al movimiento social que se ha mantenido firme, resistiendo, denunciando las injusticias y en pie de lucha. Siempre el 15 de septiembre ha sido una lucha por una verdadera independencia, pero desde el 2021 yo debo reconocer al movimiento social que hizo de esta fecha una fecha de resistencia y de lucha, que se convoca a las calles de San Salvador a tomarse las calles para pronunciarse y denunciar las injusticias, para denunciar la violación de derechos humanos que es parte del día a día por medio del gobierno inconstitucional del país. Por lo tanto, el 15 se respira lucha, ¿verdad? Es un tema de resistencia desde las calles. Nosotros como partido nos sumamos al movimiento social justamente alzando la voz contra la dictadura, alzando la voz contra el autoritarismo, diciendo que no se puede permitir nuevamente en El Salvador que sigamos retrocediendo de manera tan acelerada como lo hemos hecho en estos últimos 5 años. Que no es posible que la pobreza siga incrementando, que ha subido 4 puntos desde el 2019 y no se tomen medidas por ello. No es posible que el costo de vida del 2021 a la fecha haya incrementado alrededor del 22% y tampoco hay alternativas de alivio a la economía de las familias salvadoreñas. Por lo tanto, este 15, como reitero, es una fecha de lucha, es una fecha de resistencia. ¿Ustedes consideran que hay apertura al diálogo o no, Anabel? No, hay que recordar que existe por parte de la dictadura y del gobierno inconstitucional una imposición de una correlación que se ha ganado a través de la violación de leyes, ¿verdad? Hay que decirlo que el tema de modificaciones de ley, de eliminación de instituciones o de imposición de funcionarios en ciertas instituciones le ha dado el control prácticamente de la institucionalidad total al gobierno inconstitucional y no hay en ningún momento una apertura de diálogo. Son prepotentes, actúan de forma también creyendo que la saben todas de todas, cuando en la realidad la gente vive las consecuencias de la falta de un plan real de gobierno, de políticas públicas en favor de la gente. ¿Qué opina usted del tema de COSADI, Anabel, y este accidente que ha sucedido? Bueno, yo acá ya mencionaba que en este tema hay más preguntas, ¿verdad?, que respuestas. Es un tema que se ha manejado de una forma tan o con mucha opacidad, de una forma nada transparente y por lo tanto, en primer lugar, la solidaridad con las personas víctimas de esta estafa, ¿verdad? Que si no es que ellas denunciaron en redes sociales en el mes de mayo, quizás hubiera sido un caso del que ni nos hubiéramos enterado. Y eso que desde marzo se supone la fiscalía ya estaba en proceso de investigación. Y por lo tanto es condenable el manejo que se le ha dado a esta situación, donde lastimosamente ya hay vidas que se han perdido por parte de los afectados al ver imposibilitado el acceso a sus ahorros, que ha sido producto del esfuerzo de su trabajo, ¿verdad? Y por otro lado, un tema de que la mentira inmersa, ¿verdad?, y la incoherencia de este gobierno inconstitucional, que no es primera vez, ellos actúan así de manera recurrente y vemos como en julio dijeron que ya se había producido la captura y luego esta semana anterior vemos cómo en Honduras aparece capturado el gerente de esa institución y en este caso la Fiscalía Panameña, incluso a través de medios he visto yo que ha desmentido que en julio se haya dado alguna captura. Por lo tanto, uno dice ¿qué ocultan? ¿Por qué mienten? Y eso es lo que la población tiene derecho a saber y sobre todo también los afectados directos, ¿verdad?, que son los que siguen sin tener acceso a sus ahorros. ¿Ustedes consideran que un fideicomiso es la solución? Porque los afectados han pedido que se cree un fideicomiso. Mire, yo creo que en primer lugar se debe sentar, digamos, una mesa de diálogo para establecer los mejores caminos que permitan resolver esta situación. Si se han creado mecanismos para otras cosas que no tienen realmente o no son prioridad para la gente, ¿por qué no hacerlo con esta situación que no es cosa sencilla? Hay que recordar acá, y es algo que no podemos perder de vista, los vínculos que ha tenido esta institución también con el partido de gobierno, en este caso Nuevas Ideas, donde se señala a través de reportes que ha sido financista de sus campañas, pero también con una deuda millonaria por parte de las alcaldías gobernadas por Nuevas Ideas. Por lo tanto,
el fideicomiso podría ser una alternativa. Yo creo que acá lo importante es que se escuche a los afectados y a las afectadas, y si ellos lo están proponiendo, es porque ya saben que esa puede ser una alternativa viable ante la grave situación que están viviendo.